¿Alguna vez te has encontrado con alguien que, sin siquiera decir una palabra, simplemente atrae todas las miradas? No se trata de lo que llevan puesto, ni de cómo se ven, sino de una energía tranquila y magnética que emanan, casi sin esfuerzo. En este video te voy a revelar algo sorprendente: 15 hábitos silenciosos que tienen ese poder irresistible, que hacen que las personas se sientan atraídas hacia ti sin que digas una sola palabra. Y lo mejor de todo es que estos hábitos no son solo trucos superficiales, sino que están profundamente conectados con el estoicismo, una filosofía que nos enseña a mantener la calma, ser auténticos y actuar con sabiduría en cada momento. Desde cómo manejar el estrés hasta cómo proyectar confianza sin necesidad de hablar, estos hábitos pueden transformar la manera en que te ven los demás y, lo más importante, cómo te ves a ti mismo. Cada uno de estos 15 hábitos tiene el poder de transformar tu forma de relacionarte con los demás y contigo mismo sin que tengas que decir una sola palabra. El valor de este contenido está en que lo puedes aplicar a tu vida diaria y ver resultados reales. Hábito 1. La confianza. Imagínate que estás en un parque observando a dos personas caminando. Una de ellas va mirando al suelo, encorvada, como si quisiera pasar desapercibida. La otra, por el contrario, camina erguida, con una sonrisa tranquila en el rostro, sin necesidad de decir nada para llamar la atención. ¿Cuál de las dos crees que te parece más interesante? Sin duda, la segunda, ¿verdad? Pues ese es el poder de la confianza. La confianza no es andar diciendo a todos lo bueno que eres o lo que has logrado. Al contrario, es esa seguridad silenciosa que viene de dentro, esa certeza de que no necesitas la validación de nadie para saber tu propio valor. Los estoicos, como Marco Aurelio, sabían muy bien que la verdadera confianza viene de conocerse a uno mismo. Ellos no se preocupaban por lo que los demás pensaban de ellos, porque entendían que lo importante era cómo ellos mismos se veían. Te cuento una historia rápida. Imagina que estás en una competencia de natación. Antes de saltar al agua, ves a todos los demás nerviosos, dudando de si lo harán bien o no. Pero tú te dices a ti mismo: he entrenado, estoy listo, no importa cómo me vaya, lo importante es dar lo mejor de mí. Esa voz interna es la confianza. No estás buscando aplausos ni la aprobación de los demás, solo te enfocas en lo que puedes controlar, tus acciones y tu actitud. El estoicismo nos enseña que debemos confiar en nosotros mismos sin depender de los elogios externos. La vida nos lanzará desafíos, pero si mantenemos esa confianza interna, seremos como esa persona en el parque que, sin decir una palabra, destaca entre la multitud. Y aquí está el truco. Esa confianza no nace de la noche a la mañana. Se construye con pequeños pasos, con cada reto que enfrentas, con cada decisión que tomas. Hábito 2. La tranquilidad. La tranquilidad no es algo que simplemente aparece cuando todo va bien. Es más como una habilidad que se puede entrenar, como cuando aprendes a montar en bicicleta o a nadar. Imagínate que eres un marinero en medio de una tormenta. El agua se agita, el viento sopla fuerte, pero tú mantienes el timón firme, sin perder el control. Eso es la tranquilidad en medio del caos. Según el estoicismo, los problemas van a aparecer en la vida, no podemos evitarlos. Pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante ellos. Así que la tranquilidad viene cuando aprendemos a no dejarnos llevar por lo que no podemos cambiar. ¿Alguien te habló mal? ¿Perdiste algo importante? Los estoicos te dirían: respira, eso no está en tus manos. Lo que sí puedes manejar es cómo lo enfrentas.
No se trata de ser frío o indiferente, sino de aceptar lo que la vida pone en nuestro camino sin perder el equilibrio. Es como cuando tienes un juguete favorito y de repente se rompe. La primera reacción puede ser llorar, enojarse, pero los estoicos nos invitan a pensar, ¿este juguete roto cambia quién soy yo? ¿O puedo estar bien sin él? La tranquilidad viene de entender que las cosas externas no definen nuestra paz interior. Otra cosa importante es que la tranquilidad no es estar en silencio o no hacer nada. Es más como un poder interno que te ayuda a mantenerte en calma, incluso cuando todo lo demás está desordenado. Es como tener una burbuja de calma alrededor tuyo, donde nada de lo que pase afuera puede afectarte si no lo permites. Y lo mejor de todo es que este hábito de la tranquilidad lo puedes practicar en cualquier momento. ¿Cómo? Cuando algo no sale como esperabas, en lugar de frustrarte o enojarte, recuerda que puedes elegir estar en paz. Es como entrenar un músculo. Cuanto más lo practiques, más fuerte te vuelves. Así que la próxima vez que te enfrentes a un problema, en lugar de reaccionar, detente un segundo, respira y elige la tranquilidad. Hábito 3. La paciencia. La paciencia es una de esas habilidades que nos ayudan a navegar por la vida sin desesperarnos. Imagina que estás esperando a que se enfríe tu pizza favorita. El olor es delicioso y ya tienes hambre, pero sabes que si no esperas te vas a quemar la lengua. Eso es la paciencia. Saber que vale la pena esperar un poco para disfrutar algo mejor. Los estoicos, esos filósofos sabios de la antigüedad, entendían muy bien la importancia de la paciencia. Ellos creían que muchas cosas en la vida no ocurren a nuestro ritmo, y está bien. Por ejemplo, piensa en una planta que crece. La semilla no brota de inmediato. Necesita tiempo, agua y sol. Si intentas apresurarlo, solo estarás frustrado y la planta no crecerá. Ser paciente es como regar esa semilla y esperar a que dé frutos. Un ejemplo clásico de estoicismo es la historia de Epicteto, un filósofo que tuvo que enfrentar muchas dificultades. Se dice que cuando era esclavo, aprendió a no dejar que su situación le robara la paz. En lugar de quejarse de lo que no podía cambiar, se enfocaba en lo que sí podía controlar, su actitud. Así que, si Epicteto podía ser paciente incluso en situaciones difíciles, ¿por qué nosotros no podemos? Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio, es normal caerse un par de veces. Si te rindes después de la primera caída, nunca aprenderás. Pero si tienes paciencia contigo mismo, con cada intento te vuelves un poco mejor, hasta que finalmente logras pedalear sin caerte. La paciencia también se puede aplicar en las amistades. A veces, nuestros amigos pueden hacer cosas que nos molestan, pero en lugar de enojarnos de inmediato, podemos recordar que todos somos humanos y que a veces cometemos errores. Ser paciente significa darle a la otra persona la oportunidad de aprender y crecer. Hábito 4. La humildad. La humildad es una cualidad que a menudo se malinterpreta. No significa pensar que eres menos que los demás, sino más bien reconocer que todos tenemos algo que aprender y que nadie es perfecto. Imagina que estás jugando a un videojuego y aunque eres bueno, siempre hay alguien que puede enseñarte un truco nuevo. La humildad es estar dispuesto a escuchar y aprender de esa persona. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, también entendían la importancia de la humildad. Marco Aurelio, en sus escritos, a menudo reflexionaba sobre cómo todos somos parte de una comunidad más grande. Él creía que recordar que somos solo una pequeña parte del universo nos ayuda a ser más humildes.
Así que, en lugar de creerte el rey del mundo, puedes pensar en cómo cada persona, sin importar su historia o habilidades, tiene algo valioso que ofrecer. Un estudio de la Universidad de California encontró que las personas humildes tienden a tener mejores relaciones interpersonales. Esto se debe a que, al ser humildes, estamos más abiertos a escuchar y comprender a los demás. Por ejemplo, si un amigo tiene un problema y tú decides escuchar, en lugar de hablar de ti mismo, es más probable que ellos se sientan apoyados y valorados. La humildad también se relaciona con el crecimiento personal. Piensa en un deportista, alguien que se cree el mejor y no escucha consejos de su entrenador, probablemente se estancará. En cambio, el atleta que reconoce sus debilidades y busca mejorar, aprendiendo de otros, será quien logre el éxito. Este es un principio que también apoyan estudios en psicología. Ser consciente de nuestras limitaciones nos permite crecer y desarrollarnos. Además, la humildad te hace más feliz. Un estudio de la Universidad de Notre Dame encontró que las personas humildes tienden a ser más optimistas y menos propensas a experimentar ansiedad y depresión. Cuando aceptas que no tienes que tener todas las respuestas, te liberas de esa presión y puedes disfrutar más de la vida. La humildad no es debilidad, sino fortaleza. Y al igual que un árbol que sigue creciendo a lo largo de los años, tú también puedes florecer cuando te mantienes abierto a nuevas ideas y aprendizajes. Con cada experiencia, te vuelves un poco más sabio y al mismo tiempo un poco más humilde. Hábito 5. La presencia. Imagina que estás en una fiesta con tus amigos, rodeado de risas y música. Todos parecen estar disfrutando, pero de repente notas a alguien en la esquina, mirando su teléfono. Parece un poco desconectado, ¿verdad? Esa persona está físicamente ahí, pero mentalmente en otro lugar. Eso nos lleva a hablar de la presencia. Un hábito poderoso que, como enseñaban los estoicos, puede cambiar la manera en que nos relacionamos con el mundo. La presencia es mucho más que simplemente estar en el lugar. Es prestar atención, involucrarse y realmente escuchar. ¿Te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien y parece que está pensando en otra cosa? Eso puede hacerte sentir como si no le importaras. Y créeme, no hay nada peor que sentirse ignorado. Ahora, imagina que en esa misma fiesta, un amigo se acerca a ti, mira a tus ojos y te pregunta cómo te ha ido en la escuela. No solo te escucha, sino que realmente está interesado en lo que dices. Te sientes valorado, ¿verdad? Esa es la magia de estar presente. No se trata solo de las palabras, sino de la conexión genuina que se crea en esos momentos. Los estoicos nos enseñan que cada momento cuenta, que el tiempo es valioso. No deberíamos desperdiciarlo pensando en lo que tenemos que hacer más tarde o en las preocupaciones del día a día. En cambio, debemos sumergirnos en el ahora, disfrutar de lo que estamos viviendo y hacer que las personas a nuestro alrededor también se sientan importantes. Ahora, aquí viene la parte divertida. ¿Cómo puedes practicar la presencia en tu vida diaria? Un consejo sencillo es dejar el teléfono a un lado durante una conversación. Céntrate en la persona, escucha sus palabras y observa sus gestos. Esto no solo te ayudará a ser más presente, sino que también hará que los demás se sientan valorados y escuchados. Recuerda, estar presente no es solo un hábito, es un regalo que le das a ti mismo y a los demás. Cada vez que eliges estar ahí, realmente ahí, estás construyendo conexiones más profundas y significativas. Así que adelante, sumérgete en el momento y deja que la magia de la presencia transforme tus interacciones. Hábito 6. La integridad.
Hablar de la integridad es como tener un mapa que nos guía en la vida. Es hacer lo que decimos que vamos a hacer, incluso cuando nadie está mirando. Imagina que prometes a tu amigo que le devolverás un libro, pero lo olvidas. Ser íntegro sería recordar esa promesa y cumplirla. En el estoicismo, este valor se considera fundamental. Un buen ejemplo es la historia de Sócrates. Él era conocido por su integridad y sus enseñanzas. A pesar de las presiones y los desafíos, nunca comprometió sus principios. Si tenemos una opinión firme, debemos defenderla, incluso si eso significa ir contra la corriente. Ahora, piensa en un momento en el que tuviste que elegir entre hacer lo correcto y lo fácil. Puede ser algo simple, como ayudar a alguien que lo necesita, aunque eso te haga perder tiempo. La integridad es ese impulso que te dice, sí, ayudaré, porque es lo correcto. Los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad no proviene de tener muchas cosas, sino de ser fiel a nosotros mismos. Un estoico famoso, Epicteto, decía que no debemos permitir que las opiniones de los demás afecten nuestro carácter. Así que, si alguien te dice que no deberías ayudar a tu amigo con la tarea porque es su problema, tú decides qué es lo correcto y actúas en consecuencia. Además, practicar la integridad puede ser un acto poderoso. Piensa en un líder que respetas. Suelen ser personas que se mantienen firmes en sus valores, incluso cuando enfrentan críticas. Esto inspira a otros a hacer lo mismo. Al ser íntegro, no solo te sientes bien contigo mismo, sino que también motivas a las personas a tu alrededor a ser mejores. Todos cometemos errores. La clave está en aprender de ellos y seguir adelante, siempre manteniendo nuestra palabra y nuestros principios. Así que, la próxima vez que enfrentes una decisión, pregúntate, ¿esto refleja quién soy realmente? Si la respuesta es sí, adelante. Estás en el camino correcto. Hábito 7. La autocontención. Imagina que estás en una tienda de dulces. El escaparate está lleno de coloridos caramelos, chocolates y gomitas que brillan como estrellas. Sientes que tu boca se hace agua, pero entonces recuerdas que ya has comido demasiados dulces esta semana. Aquí es donde entra el poder de la autocontención. La autocontención es como tener un superpoder que te ayuda a controlar esos impulsos que a veces parecen incontrolables. ¿Te ha pasado que, en medio de una emoción, sientes ganas de gritar, llorar o incluso tirar cosas? Todos hemos estado allí, pero aprender a manejar esas emociones es clave. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que tener autocontención significa ser como un capitán en un barco, manteniendo el timón firme sin dejarse llevar por las olas de la frustración o el deseo. Ahora, imagina que tienes un examen importante. Todos tus amigos están hablando sobre la fiesta de esa noche y tú estás tentado a dejar de estudiar y unirte a ellos. La autocontención te ayuda a recordar que la fiesta será más divertida si estás preparado. Entonces, decides quedarte un rato más, estudiar y hacer lo que realmente es importante para ti en ese momento. Es como si tuvieras una pequeña voz dentro que te dice, espera un momento, este es el momento de concentrarte. Pero no se trata solo de evitar cosas. La autocontención también implica hacer lo correcto en momentos difíciles. Piensa en un amigo que se siente mal. La tentación podría ser reírse o ignorarlo, pero en cambio, eliges ser amable y ofrecerle tu apoyo. Esa elección requiere autocontención y es lo que te hace un mejor amigo. Practicar la autocontención puede ser como entrenar a un músculo. Cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve. Al principio puede ser difícil. Quizás no te sientas cómodo diciendo no a un dulce o resistiendo la tentación de distraerte con el teléfono, pero con el tiempo
te darás cuenta de que te sientes más seguro de ti mismo y capaz de enfrentar cualquier desafío. La autocontención no solo te ayuda a hacer lo correcto, sino que también te empodera para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Esa es la verdadera magia. Hábito 8. La compasión. La compasión es como un superpoder que todos tenemos dentro. Imagina que ves a un compañero de clase que se siente triste porque ha perdido su juguete favorito. En lugar de ignorarlo, te acercas, le preguntas qué pasó y ofreces tu ayuda. Eso es compasión, sentir lo que otros sienten y actuar para hacer su vida un poco mejor. Los estoicos, como Marco Aurelio, hablaban de la compasión como una parte esencial de ser humano. Él decía que todos estamos conectados, como si formáramos parte de una gran familia. Entonces, si alguien sufre, en realidad, todos sufrimos un poco. Eso nos invita a abrir nuestro corazón y ser amables con los demás. Un gran ejemplo de compasión en la vida real podría ser cuando un amigo tiene problemas en casa. En lugar de quedarte al margen, puedes ofrecerte a escucharlo. A veces, solo escuchar y mostrar que te importa puede ser un alivio enorme. El estoicismo nos enseña que no podemos cambiar todo lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos. Así que, si ves a alguien con problemas, recuerda que tu apoyo puede marcar una gran diferencia. Ahora, pensemos en un momento en el que alguien te mostró compasión. Tal vez estabas nervioso por un examen y un compañero te dijo: «No te preocupes, yo también estoy nervioso. Vamos a estudiar juntos». Esa acción simple puede cambiar tu día y hacer que te sientas más fuerte. La compasión no se trata solo de sentir tristeza por el sufrimiento ajeno, sino de actuar para ayudar. Puedes ser compasivo en pequeñas cosas, como compartir tu almuerzo con alguien que no tiene comida, o simplemente sonreír a alguien que parece triste. Estos gestos simples son como semillas que plantamos en el corazón de los demás. Recuerda, cada vez que muestras compasión, no solo ayudas a alguien más, sino que también te sientes mejor contigo mismo. Es un ciclo de bondad que hace que el mundo sea un lugar más amable. Así que, la próxima vez que veas a alguien que necesita apoyo, no dudes en dar ese paso. La compasión puede ser el cambio que todos estamos esperando. Hábito 9. La gratitud. La gratitud es una de esas cosas que a veces pasamos por alto, pero en realidad tiene un poder increíble. Imagina que recibes un regalo sorpresa, como un libro o un juguete que realmente querías. ¿No te hace sentir bien? Eso es la gratitud, esa sensación de alegría y agradecimiento por lo que tienes. Y lo mejor es que la gratitud no solo se trata de cosas materiales, también incluye momentos, experiencias y las personas que tenemos a nuestro alrededor. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, entendían la importancia de practicar la gratitud. Epicteto decía que no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a lo que nos sucede. Cuando te enfrentas a un problema, en lugar de quejarte, puedes preguntar: ¿qué puedo aprender de esto? Esta mentalidad te permite ver las dificultades como oportunidades, lo que es un gran ejercicio de gratitud. Por ejemplo, si te caes en la escuela y te sientes avergonzado, en lugar de lamentarte, puedes agradecer que te has dado cuenta de que necesitas practicar más para no volver a caer. Además, hay estudios científicos que respaldan el poder de la gratitud. Investigaciones de la Universidad de California, por ejemplo, muestran que las personas que llevan un diario de gratitud y anotan las cosas por las que están agradecidas, experimentan más felicidad y menos estrés. Es como si cada vez que agradeces, estás entrenando tu mente para enfocarse en lo positivo. Así que, la próxima vez que te sientas un poco triste o molesto, intenta hacer una lista de 5 cosas por las que estás agradecido.
te sorprenderá lo que puedes encontrar. La gratitud también tiene un efecto en nuestras relaciones. Cuando expresamos agradecimiento a nuestros amigos o familiares, fortalecemos esos lazos. Imagina que un amigo te ayuda con la tarea. Si le dices gracias, no solo le haces sentir bien, sino que también haces que su conexión contigo sea más fuerte. Es como un abrazo emocional que nos une. Incluso en momentos difíciles, la gratitud puede cambiar nuestra perspectiva. Si enfrentas un desafío, pregúntate qué lecciones puedes aprender o qué oportunidades pueden surgir. Esto es algo que los estoicos también promovían. Ver cada experiencia como una lección, un paso más en nuestro camino hacia el crecimiento personal. Te ayuda a ver el lado positivo de la vida, a construir relaciones más sólidas y a enfrentar los desafíos con una actitud más positiva. Practicar la gratitud te convierte en una persona más feliz y conectada con el mundo que te rodea. Así que, la próxima vez que recibas un regalo, experimentes algo bonito o simplemente veas a un amigo, recuerda agradecer. Verás cómo eso puede cambiar tu día. Hábito 10. La resiliencia. Imagina que estás jugando a un videojuego. De repente, tu personaje se enfrenta a un monstruo enorme que parece imposible de vencer. Al principio, te sientes frustrado y piensas en rendirte. Pero, ¿qué pasa si decides seguir intentándolo una y otra vez? Eso es la resiliencia. Es como tener un poder especial que te permite levantarte cada vez que caes, sin importar lo difícil que sea el desafío. La resiliencia no es solo algo que sucede en los videojuegos, es algo que puedes aplicar en la vida real. Piensa en una vez que te caíste mientras aprendías a montar en bicicleta. Te dolió y quizás te sentiste un poco avergonzado, pero en lugar de dejar de intentarlo, te levantaste, te sacudiste el polvo y probaste otra vez. Esa capacidad de levantarte después de caer es la esencia de la resiliencia, y los estoicos lo entendían muy bien. Ellos sabían que la vida está llena de obstáculos y sorpresas inesperadas. Marco Aurelio, un famoso filósofo estoico, nos enseñó que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esos eventos. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de lamentarte o rendirte, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta situación? Imagina que estás en la escuela y recibes una calificación baja en un examen. Puede ser decepcionante y sentir que has fallado, pero en lugar de dejar que eso te desanime, decides analizar qué podrías hacer diferente la próxima vez. Tal vez dediques más tiempo a estudiar o pidas ayuda a un amigo. Esa actitud de aprendizaje es parte de ser resiliente. A veces, la vida puede parecer un camino lleno de baches. Quizás estás pasando por un momento difícil con tus amigos o en tu familia. La resiliencia te da la fuerza para seguir adelante, para enfrentar esos desafíos y recordar que cada dificultad es una oportunidad para crecer. Es como ser un superhéroe que no se deja vencer por los problemas, sino que los enfrenta con valentía y una sonrisa. Recuerda que no estás solo en esto. Todos enfrentamos dificultades en diferentes momentos de nuestra vida. Lo importante es saber que cada vez que te levantas después de una caída, te vuelves más fuerte. Cada desafío que enfrentas te enseña algo valioso, y eso es lo que te convierte en una persona resiliente. Así que la próxima vez que sientas que el mundo se te viene encima, recuerda que dentro de ti hay una fuerza increíble. Con cada paso que das hacia adelante, te estás convirtiendo en la mejor versión de ti mismo. ¡Sigue adelante, campeón! Hábito 11. La curiosidad. La curiosidad es como un superdetective que vive dentro de nosotros, siempre listo para descubrir cosas nuevas.
Imagínate que un día encuentras una piedra extraña en el parque. En vez de ignorarla, decides investigar. ¿De dónde vino? ¿Qué tipo de piedra es? Esa chispa de curiosidad te lleva a hacer preguntas y aprender más sobre el mundo que te rodea. Los estoicos, como Séneca, entendían que la curiosidad es fundamental para crecer. Él decía que la vida es como un libro y que quienes no son curiosos solo leen una página. Así que, si sientes que algo no está claro, pregunta. Pregunta como si fueras un explorador en busca de tesoros de conocimiento. Piénsalo así. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cielo es azul? En lugar de quedarte con la duda, puedes investigar. Al hacerlo, no solo aprendes, sino que también te diviertes. La curiosidad es como un juego, y cada respuesta es un premio. Un buen ejemplo es el famoso filósofo Aristóteles, que se pasaba horas observando la naturaleza. No solo se quedó con lo que le enseñaron en la escuela, quería entender cómo funcionaban las cosas. Así que, si tienes preguntas sobre un tema que te interesa, como los dinosaurios o las estrellas, busca respuestas. La curiosidad te convierte en un verdadero aventurero del conocimiento. A veces, ser curioso significa desafiar lo que crees saber. Imagina que todos en tu clase dicen que las serpientes son malas. Ser curioso te lleva a investigar y descubrir que en realidad son importantes para el ecosistema. Al aprender esto, puedes contar a tus amigos algo que no sabían y ayudarles a ver las cosas de otra manera. Además, ser curioso no solo se trata de cosas grandes. Preguntarte sobre cómo funciona algo pequeño, como un juguete o un nuevo juego, también es valioso. Cada pregunta que haces te acerca más a entender el mundo. Así que nunca dejes que el miedo a lo desconocido te detenga. Cada día es una nueva oportunidad para ser curioso, explorar y descubrir. Recuerda, la curiosidad te hace más fuerte, más sabio y te prepara para enfrentar cualquier desafío. Deja que tu curiosidad te guíe en esta gran aventura que es la vida. Hábito 12. La autenticidad. La autenticidad es una de esas cosas que a veces olvidamos en nuestra vida diaria. Ser auténtico significa ser tú mismo, sin intentar ser como los demás o ajustarte a lo que la sociedad espera de ti. Es como si fueras un superhéroe que se quita la máscara y muestra su verdadero rostro al mundo. Y eso es genial. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, hablaban mucho sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, a menudo reflexionaba sobre la necesidad de vivir de acuerdo con nuestras propias creencias y valores. Si piensas en ello, todos tenemos algo único que ofrecer al mundo. Cuando intentamos ser alguien que no somos, solo nos estamos limitando. Por ejemplo, imagina que estás en una clase de arte y decides hacer un dibujo. Si tratas de copiar lo que hizo otro niño, tu obra nunca será tan especial como si dibujaras algo que realmente sientes. Ser auténtico en ese momento significa dejar volar tu imaginación y crear algo que represente quién eres. La autenticidad también tiene un impacto positivo en nuestras relaciones. Un estudio de la Universidad de Notre Dame descubrió que las personas que son auténticas en sus interacciones tienden a tener relaciones más profundas y significativas. Cuando muestras tu verdadero yo, las personas se sienten más conectadas contigo. Así que, si te gusta un tipo de música que a tus amigos no les gusta, no tengas miedo de compartirlo. Puede que descubras que algunos de ellos también lo disfrutan y que pueden crear recuerdos juntos a partir de eso. Además, ser auténtico te ayuda a sentirte más feliz y satisfecho. Cuando intentas encajar en moldes que no te representan, puedes sentirte agobiado y estresado. Por otro lado, cuando te permites ser tú mismo, te sientes más ligero. Es como quitarte un peso de encima. La psicología moderna respalda esto, afirmando que ser auténtico contribuye a una mejor salud mental.
También hay que recordar que ser auténtico no significa no escuchar a los demás o ignorar las críticas. Se trata de encontrar un equilibrio. Puedes ser tú mismo y al mismo tiempo estar abierto a la retroalimentación. Por ejemplo, si un amigo te dice que deberías intentar algo diferente con tu estilo, puedes reflexionar sobre eso sin perder tu esencia. Al mostrar tu verdadero yo, no solo te sientes mejor contigo mismo, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Así que no tengas miedo de brillar con tu luz única y dejar que el mundo vea quién eres realmente. Hábito 13. La flexibilidad mental. Imagina que estás en una tarde soleada, jugando al fútbol con tus amigos. Todos están muy emocionados y de repente el balón se escapa y se va a parar a un arbusto espinoso. Algunos amigos se frustran y piensan que no podrán seguir jugando, pero tú, en lugar de rendirte, dices: vamos, podemos encontrar otra manera de jugar. Ahí es donde entra la flexibilidad mental. La flexibilidad mental es como un superpoder que te permite adaptarte a las situaciones y encontrar soluciones cuando las cosas no salen como esperabas. A veces, en la vida, las cosas no van según lo planeado, y eso es completamente normal. La filosofía estoica, que se centra en aceptar lo que no podemos controlar, nos enseña que es esencial ser flexibles y adaptarnos a los cambios. Volvamos a nuestro juego. En lugar de quedarte atrapado en lo que salió mal, decides proponer un nuevo juego. Quizás podrías jugar a una variante en la que todos deban utilizar un balón pequeño o jugar en un área diferente. Esa idea de cambiar el rumbo en medio del juego refleja la flexibilidad mental. No te aferras a lo que tenías planeado, sino que te ajustas y encuentras nuevas maneras de disfrutar el momento. Piensa también en la escuela. Puede que estés trabajando en un proyecto en grupo y de repente uno de tus compañeros propone una idea diferente a la que tenías en mente. En lugar de sentirte molesto o pensar que solo tu idea es buena, podrías escuchar y considerar lo que él o ella tiene para ofrecer. La flexibilidad mental te ayuda a ver que a veces las mejores ideas surgen de la colaboración y de estar abiertos a lo que los demás piensan. Los estoicos, como Epicteto, creían que la clave para llevar una vida feliz era aprender a dejar ir las expectativas y adaptarse a la realidad. Esto no significa que no debas tener metas, claro que sí, pero también es vital estar preparado para cuando esas metas se desvían de lo que imaginabas. Imagina que has estado esperando un viaje emocionante, pero de repente, por alguna razón, se cancela. En lugar de sentirte decepcionado, podrías pensar: quizás hay algo mejor esperando por mí en casa. Tal vez podrías invitar a tus amigos a una noche de juegos o hacer algo creativo que nunca habías intentado antes. La flexibilidad mental te permite ver el lado positivo y encontrar nuevas oportunidades, incluso en situaciones inesperadas. Es como tener una brújula interna que te ayuda a encontrar el camino incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Con cada desafío que enfrentas, te vuelves más hábil para adaptarte y encontrar nuevas formas de avanzar. Así que mantén la mente abierta y lista para el próximo gran desafío. Hábito 14. La autodisciplina. Imagina que un día decides aprender a tocar la guitarra. Suena genial, ¿verdad? Te entusiasma la idea de tocar esas canciones que tanto te gustan. Al principio, todo es emocionante, pero de repente te das cuenta de que no es tan fácil como pensabas. Tus dedos están adoloridos y la melodía que intentas tocar no suena como en la canción. En esos momentos, te das cuenta de que lo que realmente necesitas es autodisciplina. La autodisciplina es como tener un superpoder que te ayuda a mantenerte enfocado y seguir adelante.
incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Te permite comprometerte con tus objetivos y seguir practicando, incluso cuando prefieres ver televisión o jugar videojuegos. Así como un corredor que entrena para una maratón, tú también puedes entrenarte para alcanzar tus metas. Un corredor no se levanta todos los días emocionado por salir a correr, pero sabe que, si quiere mejorar, debe hacerlo, sin importar el clima o lo que esté pasando. Imagina que decides practicar la guitarra todos los días, aunque sea solo por 10 minutos. Al principio, puede parecer aburrido o doloroso, pero con el tiempo empiezas a notar que tus dedos se mueven más fácilmente y esa melodía que antes parecía imposible comienza a sonar más fluida. Esa es la magia de la autodisciplina. No se trata de hacerlo perfecto desde el primer día, sino de comprometerte a intentarlo una y otra vez. Los estoicos, como Marco Aurelio, entendían que la autodisciplina es fundamental para alcanzar nuestras metas. La vida está llena de distracciones que nos pueden desviar de nuestro camino. Es fácil decir que harás algo mañana, pero la autodisciplina te ayuda a tomar decisiones hoy. Cuando tus amigos te invitan a jugar y tú decides quedarte a practicar, estás ejercitando tu autodisciplina. Cuando terminas tu tarea antes de salir a jugar, puedes disfrutar de tu tiempo libre sin preocupaciones. Además, la autodisciplina no solo se aplica a estudiar o practicar, también es clave en las decisiones diarias, como elegir comer frutas y verduras en lugar de dulces. Sí, puede ser tentador comer galletas, pero cuando eliges una opción más saludable, te sientes mejor contigo mismo. Recuerda que la autodisciplina no se trata de ser perfecto. Todos fallamos a veces, y eso está bien. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante. Con el tiempo, lo que al principio parecía difícil se convierte en un hábito, y te sientes más fuerte y capaz de enfrentar cualquier reto. Así que, cuando te enfrentes a algo que requiera esfuerzo y dedicación, recuerda que tienes el poder de la autodisciplina. Con cada pequeño paso que des, te acercarás más a tus sueños. Tú puedes lograrlo. Hábito 15. La alegría de vivir. La alegría de vivir es como un tesoro escondido que todos tenemos dentro de nosotros, pero a veces olvidamos cómo encontrarlo. Imagina que tienes un cofre lleno de monedas doradas, pero en lugar de abrirlo, te pasas el día buscando cosas que te molesten o te pongan de mal humor. ¡Qué desperdicio! La alegría está justo ahí, al alcance de la mano. Los estoicos, como Epicteto, enseñaban que la felicidad no depende de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. Él decía que aunque no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestra reacción. Por ejemplo, si un día te enfrentas a una tormenta, puedes decidir moverte de un lugar a otro o simplemente disfrutar de los sonidos de la lluvia. En lugar de quejarte, puedes decir, ¡qué divertido! Es como estar en una película de aventura. Esa es una manera de encontrar alegría incluso en situaciones difíciles. Además, hay investigaciones científicas que muestran que la gratitud y la alegría están muy relacionadas. Cuando agradeces las pequeñas cosas de la vida, como un día soleado o una buena comida, estás entrenando tu cerebro para enfocarse en lo positivo. Un estudio de la Universidad de California encontró que las personas que escriben en un diario de gratitud son más felices y se sienten más satisfechas con su vida. Así que, ¿por qué no intentarlo? Cada día, anota 3 cosas que te hicieron sonreír. Puede ser algo tan simple como ver a un amigo o escuchar tu canción favorita. La alegría de vivir también se refleja en cómo tratamos a los demás. Cuando sonríes y compartes alegría, esa energía se contagia. Imagina que vas a la escuela y ves a un compañero triste. Si te acercas y le cuentas un chiste o le muestras una sonrisa, podrías cambiar su día por completo. Eso es poder.
La felicidad se multiplica cuando la compartimos. No podemos olvidar que ser felices no significa ignorar los problemas. Los estoicos nos enseñan a enfrentar la realidad, pero también a encontrar momentos de alegría en medio de las dificultades. Si te sientes abrumado por el estudio, en lugar de rendirte, puedes hacer una pausa, jugar un rato o salir a caminar. Regresarás más renovado y con una sonrisa en el rostro. Por último, recuerda que vivir con alegría es un hábito que se cultiva. La vida no siempre será perfecta, pero cada día es una nueva oportunidad para encontrar algo que te haga feliz. Así que abre ese cofre, deja que la alegría fluya y permite que cada momento cuente. Cuando elijas ver el lado positivo, no solo mejorarás tu día, sino también el de quienes te rodean. Así que a disfrutar de la vida. Y así llegamos al final de este 15 hábitos silenciosos que te hacen irresistible. Espero que hayas encontrado inspiración en cada uno de ellos y que te ayuden a brillar aún más en tu vida diaria. Recuerda que la verdadera irresistible se construye desde adentro, así que empieza a poner en práctica estos hábitos hoy mismo. Antes de despedirnos, me encantaría saber cuál de estos hábitos te resonó más. Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Además, si quieres seguir aprendiendo, te invito a ver estos 2 videos que están relacionados. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.